Una mañana de rutina se convierte en una terrible experiencia que altera la vida. Marcus Adams, un respetado abogado, se dirige al trabajo después de compartir un momento cálido con su familia, pero todo cambia cuando dos policías lo confrontan en la calle acusándolo de algo que no hizo. Lo que comienza como un encuentro casual se convierte en una batalla por sus derechos, su dignidad y la justicia misma. ¿Qué sucedió realmente ese día? ¿Qué verdades se descubren que sacuden a toda una comunidad? Esta historia sigue a Marcus mientras lucha contra un sistema corrupto, mientras enfrenta amenazas a su carrera, su familia e incluso su vida. Es una historia apasionante de coraje, injusticia y hasta dónde llegará un hombre por lo que es correcto. Antes de sumergirse, asegúrese de presionar el botón de suscripción y dejar un comentario a continuación. ¿Qué cree que sucederá a continuación? ¿Hasta dónde llegaría para luchar por la justicia? No olvide activar las notificaciones para no perderse los giros y vueltas de esta poderosa historia. Marcus Adams en The Breakfast Table, tomando un sorbo de café negro de la taza de cerámica que su esposa Grace había colocado frente a él, el tic-tac constante del reloj de la cocina le recordó él, ya casi era hora de llevar a su hija Sophie a la escuela, miró a Grace y sonrió cálidamente. ¿La recogeré después de la escuela hoy? ¿No tiene una lección de matemáticas? Algo sobre geometría. Grace le devolvió la sonrisa, sus rasgos suaves con amor. Sí, Marcus, ¿no te lo dijo? Espera que puedas ayudarla con su tarea de geometría. Marcus se rió entre dientes agarrando su maletín de la silla a su lado. Estoy listo para eso después del trabajo. Sophie y yo abordaremos esos triángulos juntos antes de irnos. Marcus se inclinó para besar la cabeza de Sophie. Estaba sentada en la mesa del comedor, su mochila lista a su lado. Te veo después de la escuela, niña, dijo su voz suave pero llena con la calidez del afecto paternal. Afuera de la ciudad, estaba despertando los sonidos del tráfico y las sirenas distantes llenaban el aire. Marcus acompañó a Sophie a la parada del autobús escolar intercambiando saludos con otros padres. Su figura alta e imponente vestida con un traje elegante se destacaba entre la multitud matutina informal, pero Marcus se comportaba con la tranquila confianza de alguien que hacía tiempo que había hecho las paces con ser notado. Cuando Sophie subió al autobús, se giró y saludó. Marcus le devolvió el saludo. Mirando cómo el autobús se alejaba antes de dirigirse hacia el juzgado donde lo esperaba un caso de derechos civiles de alto perfil, Marcus apenas había salido del café donde tomó su segundo café cuando notó a dos oficiales de policía caminando hacia él. Eran jóvenes, uno significativamente más experimentado que el otro. El oficial mayor Tyler Brennan tenía una dureza en sus ojos que Marcus reconoció al instante habiendo tratado con hombres similares en su línea de trabajo. El oficial más joven Sean Murray parecía más inseguro, su mirada parpadeando entre Marcus y Brennan, como si buscara aprobación para lo que estaba por venir. Disculpe señor, dijo Brennan, su voz fría y autoritaria. Marcus se calmó como siempre había pasado por situaciones como esta antes. Su padre le había metido los pasos en la cabeza desde que era joven. Mantén la calma, cumple, no escales. Sí, oficial, respondió Marcus manteniendo su tono neutral. Identifícate por favor, exigió Brennan, sin intentar explicar la situación. Marcus dudó por una fracción de segundo, notando la falta de cortesía en la solicitud. No era un estudiante universitario o un transeúnte rebelde causando problemas, era un abogado, un miembro respetado de la comunidad. Su instinto le dijo algo no andaba bien en él, pero su mente racional sabía lo que estaba en juego. Lentamente, buscó su billetera y sacó su licencia de conducir. ¿Hay algún problema?, preguntó Marcus mientras le entregaba su identificación y mantenía su voz tranquila. Brennan sonrió y examinó la identificación como si revelara algún secreto oculto. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área, dijo sin mirar hacia arriba. ¿Coincides con la descripción? El estómago de Marcus se apretó. Había escuchado esta línea antes. Hombre negro con traje en el vecindario equivocado, pero no iba a dejar que lo provocaran. Actividad sospechosa. Solo voy camino al trabajo. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Brennan. Su sonrisa se desvaneció levemente cuando Marcus no mordió el anzuelo. Soy abogado. De hecho, me dirijo a la corte por un caso ahora mismo. Los ojos de Brennan se entrecerraron. Abogado, ¿eh? No parece uno. Le aseguro que soy oficial. Ahora, si no le importa, me gustaría irme. Marcus mantuvo su voz firme pero respetuosa, pero Brennan no había terminado. ¿Qué hay en el auto? Brennan asintió con la cabeza hacia el elegante sedán negro de Marcus estacionado en la calle. Marcus miró el auto, su paciencia se estaba agotando, pero aún se mantenía firme. Nada ilegal, si eso es lo que estás preguntando. Brennan dio un paso hacia adelante, su mano descansando en su cinturón cerca de su pistolera. Alejándose del auto, Marcus levantó su mano ligeramente, las palmas abiertas, para mostrar que no era una amenaza oficial. No estoy seguro de lo que crees que está pasando aquí, pero no tengo
Nada que ocultar, eso no es para que tú decidas. Brennan espetó. La situación había cambiado, Marcus podía sentirlo. Murray, que había permanecido callado, se movió incómodo detrás de Brennan. Marcus lo miró a los ojos sintiendo la incertidumbre del oficial más joven. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Brennan extendió la mano y agarró su brazo torciéndolo detrás de su espalda. El dolor atravesó el hombro de Marcus mientras instintivamente se tensaba. Murray ya no era pasivo, se apresuró a ayudar a Brennan a empujar a Marcus contra el auto. Oye, ¿qué estás haciendo?, dijo Marcus tratando para mantener su voz tranquila a pesar del dolor. No me he resistido, he cumplido con todo lo que has pedido. Estás bajo arresto por resistirse, dijo Brennan fríamente apretando las esposas más de lo necesario. Marcus fue empujado a la parte trasera del coche patrulla, su mente acelerada. No había hecho nada malo, pero el peso de lo que estaba sucediendo cayó pesadamente sobre él. Había luchado casos como este durante años, pero ahora él era el que estaba esposado enfrentando la humillación de un arresto injusto. Mientras el coche patrulla se alejaba, Marcus vio a una anciana en su porche. Ella estaba mirando, su rostro retorcido en incredulidad. La señora Agnes Carter, una residente local que había visto a Marcus por el vecindario, les gritó a los oficiales: ¿qué están haciendo? Él no hizo nada. Al otro lado de la calle, una pareja joven había dejado de pasear a su perro, y el hombre sacó su teléfono grabando el arresto. Esto está mal, murmuró la mujer, sacudiendo la cabeza. El coche de policía dobló la esquina, dejando a la multitud atrás. Dentro del coche, Marcus, satinado silencio, aturdido, repitiendo los últimos minutos en su cabeza. Podía sentir el peso de las esposas mordiendo en sus muñecas, un recordatorio de la injusticia que se desarrollaba en la estación de policía. La atmósfera era fría y hostil. La capitana Laura Davis estaba en su escritorio cuando Brennan y Murray trajeron a Marcus. Ella levantó la vista brevemente desinteresada, y luego regresó a su papeleo. Para ella este era solo otro arresto de rutina, pero la presencia de Marcus no pasó desapercibida por mucho tiempo, ya que fue fichado. Le tomaron las huellas dactilares. Algunos oficiales intercambiaron miradas. Podían decir que Marcus no era el sospechoso habitual. Su traje a medida y su comportamiento tranquilos se destacaban en la dura luz fluorescente del área de registro. En la celda de detención, Marcus se sentó en el banco estrecho, su mente corriendo con pensamientos de cómo iba a luchar contra esto. No se trataba solo de él, se trataba de su familia, su carrera, miedo, y la comunidad que había confiado en él para luchar por sus derechos. Cerró los ojos respirando profundamente para centrarse. El miedo se deslizó, pero lo hizo aún lado. La voz de su padre hizo eco en su mente, recordándole la fuerza que se necesitaba para mantenerse erguido frente a la injusticia, pero esto no había terminado. Lo supo cuando salió de aquí. Habría un ajuste de cuentas afuera de la protesta que estaba comenzando. Grace, al enterarse del arresto de su esposo a través de una llamada de un vecino, llegó a la estación de policía, se paró al frente de la multitud creciente. Su rostro pálido pero resuelta, sabía que Marcus no era solo otro caso de extralimitación policial, era alguien que tenía el poder de generar un cambio real. A medida que avanzaba el día, más gente se reunió. Ethan King, un periodista local conocido por cubrir temas de justicia social, llegó a la escena, entrevistó a Grace, quien habló apasionadamente sobre el arresto injusto. La historia de Ethan, junto con el video del arresto, rápidamente estaba circulando en las redes sociales. La situación ya no era un asunto privado, el mundo estaba comenzando a prestar atención. El sol estaba alto en el cielo mientras la multitud afuera de la estación de policía crecía cada hora. Lo que había comenzado como un puñado de miembros de la comunidad, amigos, vecinos y activistas locales, ahora se había convertido en cientos. Sostenían carteles exigiendo justicia para Marcus Adams. Sus voces se fusionaron en un fuerte llamado unificado para cambiar la comisaría de policía, normalmente un lugar de ley y orden. Se había convertido en el epicentro de un movimiento. La esposa de Grace, Marcus, estaba de pie al frente de la multitud. Su rostro era una mezcla de determinación y preocupación. Había hablado con Marcus brevemente cuando se le permitió una llamada telefónica, y aunque él había tratado de tranquilizarla, ella sabía el peso de lo que estaba sucediendo detrás de ella. Los líderes locales se turnaron para dirigirse a la multitud. Marcus Adams no es solo un abogado, dijo el reverendo James Taylor, el pastor de la iglesia local. Su voz resonó por las calles. Es un hombre que ha luchado por la justicia en nuestra comunidad durante años, y ahora es víctima de la misma injusticia contra la que lucha. Ethan King, el joven periodista que se había interesado en el caso de Marcus, se abría paso entre la multitud con su cámara capturando cada momento. Sabía que esta historia tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande, un punto de inflexión en la lucha contra la injusticia racial sistémica. Estaba reuniendo entrevistas, grabando la energía y la ira en el aire y ya había subido una transmisión en vivo que se estaba difundiendo rápidamente en línea. ¿Crees que lo liberarán hoy?, preguntó una mujer en la multitud. Ethan, mientras pasaba: no lo sé, respondió, no queriendo dar falsas esperanzas, pero la gente está prestando atención ahora. Eso es lo que importa. Dentro de la estación la atmósfera era completamente diferente a la protesta afuera. Los muros eran densos, pero aún así la posibilidad de la multitud afuera se podía escuchar débilmente. Los oficiales se movieron por el edificio con tensión en sus pasos, conscientes de que la situación afuera se estaba saliendo de control.
Rápidamente la capitana Laura Davis estaba sentada en su oficina revisando el informe de arresto de Marcus Adams. Era muy delgado, la justificación de su arresto parecía endeble, y el hecho de que el video del arresto ahora estuviera en todo Internet solo complicaba las cosas. Había recibido varias llamadas de sus superiores pidiéndole que controlara la situación, pero ¿qué significaba eso exactamente? Ella sabía que esto no se trataba solo de calmar la protesta. Algo sobre este arresto se sentía mal. El oficial Tyler Brennan golpeó su puerta y luego entró sin esperar su respuesta. Tenemos un verdadero lío en nuestras manos, dijo sacudiendo la cabeza. Todo esto por un tipo que detuvimos por parecer sospechoso. Davis se reclinó en su silla mirando a Brennan con atención. ¿Sospechosa de qué exactamente? Brennan se encogió de hombros con desdén. Estaba actuando como si no perteneciera al vecindario. No dejaba de mirar por encima del hombro. Revisaba su teléfono como si estuviera escondiendo algo. Davis no dijo nada por un momento. Dejó que el silencio se alargara. Finalmente habló. Su tono fue mesurado. Arrestaste a un hombre porque parecía que no pertenecía al vecindario. Eso no va a funcionar. Tyler, vamos a necesitar más que eso. Brennan frunció el ceño. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ya sabes cómo van estas cosas. Coincidía con la descripción. No tenemos el lujo de adivinar. ¿Y qué descripción era esa? Davis presionó mientras hojeaba el escaso informe que tenía frente a ella. Porque desde donde estoy sentada parece que arrestaste a un hombre. Por caminar hacia su auto. La cara de Brennan se tensó. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran así, especialmente no alguien como Davis, que solo había sido capitán por poco tiempo. Mira, puedes. El mariscal de campo del lunes por la mañana. Esto es todo lo que quieras. Pero estábamos allí e hicimos una llamada. Davis no respondió de inmediato. Había visto oficiales como Brennan antes. Hombres que operaban. Instinto que creía que sabían mejor que nadie, pero esta vez las consecuencias fueron mayores de lo que él se dio cuenta. Tenemos un problema, Tyler, dijo finalmente, y tienes que entender que esto no va a desaparecer. Voy a iniciar una investigación interna. Quiero que cada detalle de lo que pasó quede registrado. El ceño fruncido de Brennan se profundizó pero no discutió. Asintió con la cabeza y salió de la habitación. La puerta se cerró más fuerte de lo necesario detrás de él mientras Brennan irrumpía. Por el pasillo el oficial Sean Murray estaba sentado en la sala de descanso mirando su taza de café. No había dicho mucho desde el arresto. Era su segundo año en la fuerza, y en ese corto tiempo ya había visto más de lo que esperaba. Situaciones que lo hicieron cuestionar por qué había querido ser policía. En primer lugar, el arresto de Marcus Adams estaba pesando mucho en su conciencia. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, de que habían cometido un error. Marcus había estado tranquilo y educado incluso cuando Brennan había empezado a empujarlo. No se había resistido, no había mostrado ningún signo de agresión y, sin embargo, allí estaba, sentado en una celda mientras la ciudad de afuera empezaba a desmoronarse. Murray recordó la mirada en el rostro de Marcus cuando lo esposaron. No era ira, era resignación, era la mirada de un hombre que había pasado por esto antes y sabía exactamente cómo terminaría. Murray se puso de pie, empujando su silla hacia atrás. Necesitaba aire afuera. Las protestas se estaban haciendo más fuertes. Ahora podía escuchar la oportunidad con más claridad. Justicia para Marcus, justicia para todos. No sabía si podría soportar escucharla por más tiempo. Cuando salió al callejón detrás de la estación, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Su padre también había sido policía y había crecido escuchando lo importante que era proteger y servir. Cómo ser un oficial de policía significaba defender la ley y hacer lo correcto. ¿Pero era esto correcto? El estómago de Murray se retorció. Ya no estaba seguro. Al mediodía, la protesta se había convertido en una manifestación en toda regla. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle y los periodistas se estaban instalando frente a la estación de policía preparándose para las transmisiones en vivo. La oportunidad de los manifestantes resonó en las calles y las pancartas ondearon en el aire exigiendo la liberación de Marcus Adams. Ethan King había estado transmitiendo actualizaciones durante todo el día y su transmisión en live había atraído a miles de espectadores. Personas de todo el país estaban sintonizando, comentando y compartiendo sus propias historias de injusticia. Era como si el arresto de Marcus hubiera abierto una compuerta. Grace, de pie en el centro de la manifestación, había estado hablando con todos los periodistas que la escucharan. Habló de Marcus como esposo, padre y un hombre que había dedicado su vida a luchar por la justicia. Sus palabras fueron crudas y poderosas y resonaron con todos los que las escucharon. Estamos aquí hoy porque Marcus representa a más de un hombre, dijo de pie frente a una multitud de periodistas. Representa a todas las personas que han sido atacadas injustamente, que han sido silenciadas, que han sido maltratadas por el color de su piel. Esto tiene que parar.
Los flashes de las cámaras eran cegadores y los micrófonos estaban empujada hacia ella mientras los reporteros gritaban preguntas. Grace les respondió todas con su voz firme, pero llena de emoción. Nunca había sido de buscar el centro de atención, pero hoy no tenía otra opción, tenía que hablar por Marcus que todavía estaba tras las rejas. Ethan observó desde la distancia asimilándolo todo, sabía que este era el tipo de momento que podría cambiar las cosas no solo para Marcus sino para toda la comunidad. La pregunta era si la ciudad estaba lista para escuchar. Dentro de la estación la capitana Davis se estaba reuniendo con sus superiores, estaban tensos, sus rostros tensos, mientras discutían la situación. No podemos mantenerlo aquí por mucho más tiempo, dijo uno de los oficiales superiores, su voz baja. Cuanto más dure esto peor se pondrá. Davis asintió, ya había tomado la decisión de liberar a Marcus, pero el momento tenía que ser el adecuado. La multitud afuera estaba creciendo y las tensiones eran altas. Si lo liberaban ahora podría verse como una victoria para los manifestantes, pero si esperaban demasiado podría escalar a algo mucho peor. Tenemos que manejar esto con cuidado, ella dijo. Lo liberamos, pero también tenemos que hacer una declaración, no podemos permitirnos dejar que esto se salga de control. Los oficiales superiores asintieron con la cabeza, pero Davis podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. No se trataba solo de liberar a Marcus, se trataba de cómo el departamento de policía manejaría las consecuencias, cómo abordarían los problemas subyacentes que habían llevado a este momento. Se puso de pie alisándose el uniforme. Yo me encargaré de ello en la celda de detención. Marcus se sentó en el banco estrecho, sus manos entrelazadas en su regazo. La celda estaba fría, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Había estado allí durante horas y, aunque había estado en situaciones peores antes de esta, se sentía diferente, las apuestas eran más altas ahora. Había pasado su vida luchando por la justicia, pero ahora sentado en una celda, sentía el peso del sistema presionándolo. Pensó en Grace y Sophie, en la vida que habían construido juntas y en lo rápido que todo podría ser arrebatado. La puerta del área de detención se abrió y Marcus levantó la vista cuando un joven oficial entró. Era Sean Murray. Por un momento, ninguno de los dos habló. Murray se movió torpemente, su rostro estaba pálido. Solo quería decir. Murray comenzó a decir con voz apenas por encima de un susurro. Creo que cometimos un error. Marcus no respondió de inmediato. Estudió el rostro de Murray y vio la culpa allí. La había visto antes en otros oficiales que se habían dado cuenta demasiado tarde de que se habían equivocado. No es demasiado tarde para corregirlo. Finalmente, dijo Marcus. Murray tragó saliva y asintió. Voy a hablar con el capitán. Cuando Murray se fue, Marcus sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar afuera. Los cánticos se hicieron más fuertes cuando el sol comenzó a ponerse. Los manifestantes habían estado allí todo el día y sus voces no se habían debilitado dentro de la estación. El capitán Davis se estaba preparando para liberar a Marcus. Había hablado con los oficiales superiores y habían acordado que era hora. Davis caminó por el pasillo hacia el área de detención. Sus pasos eran firmes, pero abajo sabía que en el momento en que liberaran a Marcus, la situación cambiaría. La protesta podría calmarse, pero las tensiones subyacentes en la ciudad permanecerían. Cuando llegó a la celda de detención, Marcus estaba de pie como si hubiera estado esperándola. Señor Adams, Davis dijo abriendo la puerta. Eres libre de irte. Marcus no dijo nada al principio, simplemente asintió saliendo de la celda mientras caminaban hacia el frente de la estación. Davis habló en voz baja, lo siento por lo que pasó, no debería haber ido tan lejos. Marcus la miró, su expresión ilegible, no tenía que haberlo hecho. Cuando llegaron a las puertas principales, Marcus pudo escuchar los vítores de la multitud afuera. Las puertas se abrieron y el ruido los golpeó como una ola. Grace estaba allí. Parada al frente, su rostro se iluminó cuando lo vio. Marcus caminó hacia ella, y los dos se abrazaron mientras la multitud estallaba en aplausos, pero Marcus sabía en el fondo que esto era solo el comienzo. La verdadera lucha por la justicia recién estaba comenzando. Los vítores de la multitud se desvanecieron cuando Marcus y Grace salieron de la estación de policía, pero la adrenalina aún bombeaba por sus venas mientras conducían a casa en silencio. La mente de Marcus estaba corriendo. Las últimas 24 horas habían sido borrosas, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Grace lo miró mientras entraban en su camino de entrada. Su ceño se frunció con preocupación. ¿Estás bien? Marcus asintió lentamente aunque su mente estaba en otra parte. Estoy bien, dijo, aunque el peso de lo que había pasado todavía pesaba sobre él. Abrió la puerta del coche y salió a la tranquila noche. Los sonidos de la ciudad parecían distantes ahora, un marcado contraste con el caos que lo había rodeado todo el día. Mientras entraban a la casa, Sophie corrió hacia él, sus pequeños brazos envolviéndose firmemente alrededor de sus piernas. Marcus se inclinó y la abrazó sintiendo un nudo en su garganta.
Extrañé papi Sophie, dijo su voz amortiguada contra su pecho. Yo también te extrañé cariño Marcus, respondió su voz quebrándose ligeramente. La levantó, y la llevó a la sala de estar donde Grace se sentó a su lado, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Marcus Grace, comenzó su voz suave, pero insistente. ¿Qué pasa ahora? Marcus respiró profundamente, su mente ya estaba corriendo hacia lo que necesitaba hacer a continuación. Ahora luchamos. A la mañana siguiente Marcus se despertó antes del amanecer. Incapaz de sacudirse la sensación de urgencia, se sentó en la mesa de la cocina mirando al asistente legal, sentado frente a él tomando nota. Su arresto no fue solo una injusticia personal, era un símbolo de un problema mucho más grande, uno que había pasado su carrera luchando contra él. Sabía que los medios lo estaban observando de cerca, y eso significaba que cada movimiento que hiciera a partir de ahora tenía que ser cuidadosamente calculado. Necesitaba preparar una estrategia legal no solo para limpiar su nombre, sino para exponer los problemas sistémicos que habían llevado a su arresto injusto. Más tarde esa mañana, Marcus se reunió con su equipo legal. Lisa, su colega de mucho tiempo, se sentó frente a él, sus ojos agudos y concentrados. Habían trabajado juntos en numerosos casos de derechos civiles, pero este era diferente. Esta vez, Marcus era el cliente. Vamos a presentar una demanda por arresto injusto y violaciones de los derechos civiles, dijo Marcus con voz firme, pero necesitamos más que eso. Necesitamos que esto sea sobre el sistema, no solo sobre mí. Lisa asintió. Comenzaremos solicitando todas las imágenes de la cámara corporal, cualquier informe presentado por los oficiales, y citaremos al departamento para registros de arrestos similares. Marcus se reclinó en su silla frotándose las sienes. Sabía que este caso le iba a pasar factura, pero era una lucha de la que no podía alejarse. Mientras tanto, dentro de la estación de policía, el oficial Sean Murray estaba lidiando con su conciencia después de su conversación con Marcus en la celda de detención. No podía quitarse la culpa que lo había estado carcomiendo. Había visto de primera mano lo rápido que las cosas se habían salido de control, y sabía en el fondo que Marcus no había hecho nada malo. El peso de su silencio se estaba volviendo insoportable. Esa tarde, Murray entró en la oficina del capitán Davis, sus manos apretadas en puños a sus costados. Davis levantó la vista de su papeleo, su expresión ilegible. Necesito hablar contigo, Murray, dijo su voz tensa. Davis le hizo un gesto para que se sentara, pero Murray permaneció de pie. No puedo seguir callando sobre esto, comenzó. Su voz temblando ligeramente. Marcus Adam no debería haber sido arrestado. No se resistió, no era una amenaza. Creo que Brennan cometió un error. Davis se reclinó en su silla estudiándolo cuidadosamente. ¿Estás seguro de que quieres decir esto? Sean, una vez que hagas esta declaración no hay vuelta atrás. Murray tragó saliva, pero asintió. Es la verdad, no puedo seguir cubriéndolo. Davis exhaló lentamente. Está bien, vamos a necesitar una declaración oficial. Esto va a cambiar todo. Cuando la noticia de la confesión de Murray se filtró a la prensa, la reacción fue inmediata e intensa. Los medios se aferraron a la historia enmarcándola como un claro caso de mala conducta policial. Los titulares fueron condenatorios. Oficial, confiesa Marcus Adams arrestado injustamente. Perfil racial. En el corazón del caso de Marcus Adams, la protesta afuera de la estación de policía se había calmado después de la liberación de Marcus, pero ahora comenzó a crecer de nuevo. Esta vez las demandas fueron más fuertes, más específicas. No solo pedían justicia para Marcus, pedían responsabilidad dentro de la fuerza policial. Grace vio cómo se desarrollaban las noticias desde su sala de estar con el corazón palpitando. Ella sabía desde el principio que el caso de Marcus era más grande que un solo arresto, pero ahora estaba quedando claro cuán de largo alcance podrían ser las consecuencias. Tenemos que estar preparados, dijo Marcus de pie detrás de ella. Esto se va a poner complicado. Grace asintió con los ojos todavía pegado a la pantalla, pero es necesario. La demanda que Marcus había presentado se movió rápidamente debido al intenso interés público. La ciudad estaba ansiosa por llegar a un acuerdo, pero Marcus se negó. Quería su día en la corte no solo para limpiar su nombre, sino para arrojar luz sobre los problemas sistémicos que habían llevado a su arresto injusto. La sala del tribunal estaba repleta el día del juicio. Los reporteros se alinearon en la parte trasera de la sala y afuera, los manifestantes continuaron cantando por justicia adentro. Marcus se sentó en la mesa del demandante con las manos entrelazadas frente a él, su corazón latía con fuerza en su pecho al otro lado de la habitación. Brennan se sentó con su abogado, su rostro era una máscara de indiferencia. Murray, por otro lado, se veía pálido, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación cuando comenzó el juicio. El equipo legal de Marcus expuso su caso. Reprodujeron las imágenes de la cámara corporal que mostraban claramente a Marcus cooperando con los oficiales. Sus manos se levantaron. Su voz se calmó. Presentaron el testimonio de los testigos, incluida la pareja que había filmado el arresto desde el otro lado de la calle. Luego llegó el momento que todos habían estado esperando, el testimonio del oficial Sean Murray. Murray subió al estrado con las manos temblando ligeramente mientras juró decir la verdad. Miró a Brennan, que lo miraba fijamente desde el otro lado de la habitación,
pero luego volvió su atención al juez. Cometí un error, Maury, comenzó con voz temblorosa pero decidida. Marcus Adams no se resistió. No era una amenaza. Creo que lo arrestamos por perfil racial, y no puedo quedarme callado más tiempo. La sala del tribunal estaba en silencio. El peso de la confesión de Maury flotando en el aire después de días de testimonio emotivo. El juicio llegó a su fin. El jurado deliberó durante horas, pero al final su veredicto fue claro. Marcus había sido arrestado injustamente, y el departamento de policía era culpable de violar sus derechos civiles. La sala del tribunal estalló en aplausos cuando se leyó el veredicto. Marcus cerró los ojos por un momento dejando que el alivio lo inundara. Había ganado, pero lo más importante era que la verdad había salido a la luz. Cuando Marcus salió del juzgado, la multitud afuera vitoreó. Los periodistas corrieron hacia él, micrófonos y cámaras empujados en su cara, pero apenas los escuchaba. Todo lo que podía pensar era en Grace y Sophie esperándolo en casa. Había luchado por la justicia, y por ahora había ganado, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En las semanas posteriores al juicio, la ciudad comenzó a cambiar. El departamento de policía fue puesto bajo supervisión federal, y varios oficiales de alto rango, incluido Bren, fueron despedidos. Se implementaron nuevos programas de capacitación centrados en técnicas de desescalada y anti-sesgo, pero el cambio más significativo vino de la propia comunidad. Inspirada por la lucha de Marcus, los activistas locales comenzaron a organizar más protestas presionando por reformas más amplias. Más allá del departamento de policía, se llevaron a cabo reuniones del ayuntamiento, y los miembros de la comunidad expresaron sus demandas de un sistema más justo y equitativo. Marcus, aunque exhausto por el juicio, continuó desempeñando un papel central en el movimiento. Habló en manifestaciones, se reunió con funcionarios de la ciudad y trabajó con otros líderes de derechos civiles para asegurarse de que el impulso no se perdiera en casa. Grace lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Ella sabía cuánto significaba esta lucha para él, pero también sabía cuánto le estaba quitando. Ya has hecho lo suficiente, le dijo una noche mientras estaban sentados juntos en el sofá. No tienes que llevar esto por tu cuenta. Marcus sonrió cansadamente. Lo sé, pero no puedo parar ahora. No cuando finalmente estamos progresando. Grace apretó su mano. Sus ojos se llenaron de comprensión. Solo prométeme que te cuidarás. También te necesitamos. 6 meses después del juicio, Marcus se encontró de pie frente a un grupo de nuevos reclutas de policía. Había sido invitado a hablar con ellos como parte del nuevo programa de entrenamiento del departamento. Fue un momento surrealista para él. Parado en el mismo edificio donde había sido arrestado injustamente, ahora dirigiéndose a la próxima generación de oficiales. La justicia no es solo una palabra, comenzó Marcus, su voz firme, es una responsabilidad. No es suficiente seguir las reglas, tienes que entender por qué existen esas reglas. Tienes que tratar a todos con dignidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Los reclutas escucharon atentamente, sus ojos abiertos, mientras asimilaban sus palabras. Marcus podía ver la esperanza en sus rostros, el deseo de hacerlo mejor que los que habían venido antes que ellos. Después de su discurso, uno de los reclutas se le acercó, una mujer joven con una mirada determinada en su ojo. Señor Adamson, dijo que solo quería agradecerle. Gracias por hablar con nosotros hoy. Me uní a la fuerza porque quiero hacer una diferencia. Al escuchar su historia me recordó por qué estoy aquí. Marcus sonrió, su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y esperanza. Gracias, dijo, y recuerda, no se trata solo de lo que haces hoy, se trata de lo que haces todos los días. Cuando Marcus salió de la estación sintió una sensación de paz invadirlo. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que se estaban moviendo en la dirección correcta. Aunque Marcus había ganado en la corte, el peso de todo lo que había sucedido todavía se cernía sobre él como una nube oscura. A medida que pasaban las semanas, la adrenalina del juicio comenzó a desvanecerse, dejándolo enfrentar el costo emocional que había tenido en casa. Grace lo observó de cerca, notando los cambios sutiles en su comportamiento. Estaba más tranquilo, más retraído. El hombre que una vez había estado lleno de energía y pasión ahora parecía cansado, agobiado por la misma victoria por la que había luchado tan duro. Una noche, mientras Marcus estaba sentado solo en su oficina revisando los expedientes del caso, Grace entró silenciosamente colocando una mano sobre su hombro. No tengo que seguir haciendo esto, dijo suavemente. Marcus miró hacia arriba, sus ojos pesados por el cansancio. No sé cómo parar. Grace se sentó a su lado, su voz suave pero firme. Has pasado por tanto, has dado todo lo que tienes, pero no puedes llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Está bien dar un paso atrás. Marcus se reclinó en su silla frotando sus sienes. Siento que todavía hay mucho por hacer. La lucha no ha terminado. Grace asintió, entendiendo su lucha nunca terminará. Marcus, pero eso no significa que tengas que seguir luchando. Solo tienes gente que cree en ti, que está lista para ayudar. Déjalos. A pesar de los ruegos de Grace para que descanse, Marcus se encontró de nuevo en su trabajo. Poco después del juicio, un nuevo caso aterrizó en su escritorio, caso que involucraba a un joven negro llamado Darius Collins, que había sido golpeado por la policía durante una parada de tráfico de rutina. La historia de Darius era inquietantemente similar a la de Marcus, y le tocó muy de cerca. Mientras Marcus leía los detalles, podía sentir su ira aumentando. Sabía que tenía que tomar el caso a pesar de que Grace le había advertido que bajara el
Ritmo. Cuando Marcus se reunió con Darius y su familia, pudo ver el miedo y la frustración en sus ojos. Darius era un estudiante universitario prometedor, su futuro estaba en juego debido a un solo encuentro con la policía. Su madre Tanya se sentó a su lado con las manos temblorosas mientras agarraba un pañuelo. No sé qué hacer, dijo Tanya con voz temblorosa. Lastimaron a mi hijo y ahora están tratando de culparlo por eso. Marcus escuchó asintiendo mientras tomaba notas. Había visto esto antes demasiadas veces. El sistema fue diseñado para proteger a los que están en el poder y personas como Darius fueron dejadas a su suerte. Vamos a luchar contra esto, Marcus dijo firmemente. Nos aseguraremos de que rindan cuentas. Pero cuando la reunión terminó y Marcus regresó a su auto, sintió el familiar peso de la responsabilidad presionándolo. Había ganado su propia batalla, pero ahora estaba entrando en otra guerra, una que se sentía demasiado familiar. Mientras Marcus se lanzaba al caso de Darius, sus relaciones en casa comenzaron a sufrir. Grace, que había sido su roca durante su propia experiencia, ahora se sentía abandonada. Entendía por qué Marcus estaba tan motivado, pero no hacía que fuera más fácil verlo alejarse más de su familia. Una noche, después de acostar a Sophie, Grace confrontó a Marcus en la cocina. Tenemos que hablar, dijo, su voz tensa por la frustración. Marcus levantó la vista del papeleo esparcido sobre la mesa, su ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, repitió Grace incrédula. Marcus, has estado tan envuelto en este nuevo caso que apenas estás aquí. Sophie, te extraño. Marcus sighed, pasándose una mano por el cabello. Lo siento, es solo que este caso es importante. Grace, Darius me necesita. Lo entiendo, Grace, dijo, su voz suavizándose ligeramente, pero nosotros también te necesitamos. No puedes seguir haciéndote esto, no puedes seguir haciéndonos esto. Marcus bajó la mirada a la mesa, culpa mordiéndolo. Sabía que ella tenía razón, pero no sabía ¿cómo equilibrarlo todo? Lo estoy intentando, Grace, realmente lo estoy haciendo, lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tienes que encontrar una manera de dejarte ir solo un poco, no puedes salvar a todos. Mientras se acercaba el juicio de Darius, Marcus se encontró reviviendo su propia experiencia en la sala del tribunal. Los recuerdos de su arresto injusto y el costo emocional del juicio todavía estaban frescos en su mente, y no pudo evitar establecer paralelismos entre él y Darius. El día del juicio fue tenso. Darius se sentó junto a Marcus en la mesa del demandante, sus manos apretadas en su regazo. Su madre Tanya se sentó en la primera fila, su rostro pálido por la preocupación. Marcus la miró recordando cómo Grace se había visto durante su propio juicio, fuerte, pero aterrorizada. La fiscalía pintó a Darius como un alborotador, alguien que se había resistido al arresto y puesto en peligro las vidas de los oficiales, pero Marcus sabía mejor que nadie. Había visto las imágenes de la cámara corporal que mostraban a los oficiales intensificando la situación sin causa. Cuando llegó el momento de que Darius, Marcus podía sentir la tensión en la sala del tribunal. Darius habló en voz baja. Su voz temblaba mientras contaba la noche de la parada de tráfico. El miedo en sus ojos era palpable y Marcus tuvo que hacer un gran esfuerzo para no ponerse de pie y gritar de frustración mientras el juicio se prolongaba. Marcus se sentía cada vez más exhausto. Estaba reviviendo su propio trauma a través de Darius y le estaba pasando factura tanto física como emocionalmente, pero siguió adelante, decidido a ganar esta pelea por Darius, incluso cuando lo estaba agotando lentamente después de una semana agotadora en la corte. Marcus regresó a casa tarde una noche, completamente agotado. Su cabeza palpitaba, su cuerpo dolorido y su corazón pesado por el peso del mundo. Grace estaba sentada en el sofá esperándolo. Podía ver el cansancio grabado en su rostro, la forma en que sus hombros se desplomaban como si el peso de sus cargas lo estuvieran derribando. Sabía que estaba luchando, pero ya no sabía cómo ayudarlo. Marcus, dijo en voz baja mientras se sentaba a su lado, tienes que parar. No, respondió, sus ojos distantes. Grace puso una mano en su brazo apretando suavemente. Te estás matando con esto, no eres la misma persona que eras antes de que todo esto pasara. Marcus cerró los ojos sintiendo el aguijón de sus palabras. Ella tenía razón, él no era el mismo, había cambiado, y no para mejor. No sé cómo parar, susurró, su voz quebrándose por la emoción. Cada vez que intento dar un paso atrás, algo más me atrae, siento que tengo que seguir luchando por escribir, tengo que demostrar algo, pero ya ni siquiera sé qué. Grace lo abrazó sosteniéndolo fuerte mientras finalmente se permitía romper. Las lágrimas vinieron lentamente al principio, pero luego las compuertas se abrieron y Marcus sollozó en su hombro, años de dolor y frustración saliendo de él. No puedo seguir haciendo esto, se atragantó, estoy tan cansado. Grace lo abrazó más fuerte, sus propias lágrimas cayendo en silencio mientras lo mecía hacia adelante y hacia atrás. No tienes que hacerlo solo, susurró, no tienes que ser el héroe todo el tiempo. Después de su crisis emocional, Marcus tomó un paso atrás del caso de Darius, entregó más responsabilidad a su equipo legal, permitiéndose tiempo para recuperarse tanto mental como físicamente. Pasó más tiempo en casa reconectándose con Grace y Sophie, redescubriendo la alegría de simplemente estar presente con su familia. Grace se sintió aliviada de ver que Marcus comenzaba a sanar, pero sabía que el camino por delante aún era largo. Lo apoyó mientras trabajaba con sus emociones, alentándolo a buscar terapia y hablar sobre el trauma que había experimentado. Marcus se resistió al principio, reacio a abrirse sobre sus luchas,
pero después de varias semanas del estímulo gentil de Grace, finalmente aceptó. Sentado en la oficina de un terapeuta por primera vez, Marcus se sintió vulnerable de una manera que no se había sentido en años, pero también sintió una sensación de alivio como si finalmente estuviera dejando ir la carga que había llevado durante tanto tiempo en terapia. Marcus comenzó a desentrañar el trauma de su arresto, el juicio y el costo emocional de luchar por la justicia en un sistema que parecía decidido a aplastarlo. Habló sobre sus miedos, sus frustraciones y la abrumadora presión que sintió para seguir luchando incluso cuando estaba al borde del colapso. Las sesiones fueron difíciles pero lentas. Marcus comenzó a sentir una sensación de claridad, se dio cuenta de que no tenía que llevar el peso de cada caso sobre sus hombros, que estaba bien pedir ayuda y que se le permitía cuidar de sí mismo sin sentirse culpable. A medida que Marcus comenzó a sanar, su perspectiva sobre su trabajo cambió. Todavía le importaba profundamente luchar por la justicia, pero ya no sentía la necesidad de sacrificarse en el proceso. Aprendió a delegar, a confiar en su equipo y a equilibrar su trabajo con su vida personal. También se dio cuenta de que el cambio no tenía que venir solo de él, había otros, líderes comunitarios, activistas, colegas abogados que eran justos, está comprometido con la causa y juntos podrían crear un cambio duradero sin agotarse. Una tarde, Marcus se sentó con Lisa, su colega y amiga de mucho tiempo, para discutir el futuro de su trabajo. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, dijo con voz firme pero reflexiva, y no quiero parar, pero creo que debemos repensar cómo abordamos esto. Lisa asintió con la cabeza, su expresión seria. He estado pensando lo mismo, nos hemos estado agotando tratando de arreglar todo nosotros mismos, pero no podemos hacerlo todo. Marcus sonrió sintiéndose un sentimiento de paz por primera vez en mucho tiempo. Necesitamos construir algo más grande que solo nosotros, una red de personas que puedan llevar esto adelante para que no estemos luchando solos. En los meses siguientes, Marcus encontró un nuevo sentido de equilibrio en su vida. Continuó trabajando en casos de derechos civiles, pero también hizo tiempo para su familia para descansar y sanar. Se reconectó con su comunidad, asistiendo a reuniones y trabajando con activistas locales para impulsar reformas sistémicas. No estaba en el centro de cada lucha, pero todavía estaba profundamente involucrado ayudando a guiar el movimiento desde detrás de escena. Grace notó el cambio en él, cómo sonreía más, cómo parecía más libre. Estaba orgullosa de él, no solo por lo que había logrado en la corte, sino por el crecimiento personal que había alcanzado. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Grace se volvió hacia Marcus y sonrió. ¿Ves? Parece que, Marcus más feliz asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Finalmente siento que estoy haciendo esto de la manera correcta, estoy luchando, pero no perdiéndome en el proceso. Grace apoyó la cabeza en su hombro, su corazón se hinchó de amor por él. Estoy orgulloso de ti, Marcus, por todo. Marcus besó la parte superior de su cabeza, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en años. La lucha por la justicia nunca terminaría, pero por primera vez se sintió listo para enfrentarla sin perderse en el camino. Habían pasado meses desde que Marcus comenzó a encontrar el equilibrio en su vida. Ahora estaba más en paz, trabajando de manera más inteligente en lugar de más duro, delegando responsabilidades y haciendo tiempo para su familia, pero a pesar de su crecimiento personal, la lucha por la justicia en la comunidad estaba lejos de terminar. Una mañana, Marcus recibió una llamada de Lisa, su colega y confidente. Marcus, tienes que venir a la oficina, tenemos un gran problema. Marcus frunció el ceño inmediatamente sintiendo la urgencia en su voz. ¿Qué está pasando? Hay un nuevo caso, Lisa explicó, pero no es solo otro arresto injusto, este involucra a todo el departamento de policía. Han estado encubriendo incidentes de brutalidad, falsificación de informes y represalias contra los denunciantes. Es enorme, Marcus, y si lo asumimos podría cambiarlo todo. Marcus sintió una oleada familiar de adrenalina, la misma sensación que tuvo cuando asumió por primera vez su propio caso de arresto injusto. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de derribar un sistema corrupto, no solo ganar otro caso. Estaré allí en una hora, dijo Marcus, ya agarrando su abrigo y llaves. Mientras conducía a la oficina su mente corría. Este era el caso que podría exponer la corrupción más arraigada contra la que había estado luchando toda su carrera, pero sabía que asumir algo tan grande vendría con riesgos tanto personales como profesionales. Llegó a la oficina. Lisa lo estaba esperando con una pila de archivos. Parecía agotada, pero decidida. Es peor de lo que pensábamos, dijo entregándole el primer informe. El departamento ha estado encubriendo mala conducta durante años. Han estado usando tácticas de intimidación, amenazando a los oficiales que intentan hablar y falsificando evidencia para protegerse. Marcus oje, o con acento agudo, los archivos. Su expresión se volvió más seria con cada página que pasaba. Este es un enorme encubrimiento, murmuró. Si vamos tras ellos nos enfrentaremos a todo el departamento de policía, y posiblemente al gobierno de la ciudad. Lisa asintió. Lo sé,
Pero no podemos dejar que se salgan con la suya. Marcus respiró profundamente sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Este caso podría definir su carrera, podría cambiar todo el sistema, pero también podría ponerlo a él y a su familia en peligro. Vamos a acabar con ellos, dijo Marcus con voz firme, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Necesitamos reunir más pruebas y construir un caso hermético. Antes de seguir adelante, Lisa asintió con la cabeza en acuerdo. Ya he empezado a contactar a posibles denunciantes. Hay algunos oficiales que están dispuestos a testificar, pero tienen miedo. Tenemos que protegerlos. Lo haremos. Marcus dijo que su mente ya estaba dando vueltas con estrategias. Los protegeremos y nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz. En las semanas siguientes, Marcus y Lisa trabajaron incansablemente para construir su caso. Se reunieron con los denunciantes en secreto, asegurando su seguridad y anonimato. Uno de los testigos clave fue el oficial Sean Murray, que ya había testificado en el caso de arresto injusto de Marcus. Murray había sido profundamente afectado por su decisión de presentarse, y ahora estaba listo para tomar un riesgo aún mayor. He visto demasiado. Murray confesó durante una de sus reuniones clandestinas, no puedo quedarme callado más. Las cosas que están sucediendo en el departamento no se trata solo de unas pocas manzanas podridas, todo el sistema está podrido. Marcus asintió apreciando el coraje de Murray. Vamos a exponerlo, pero necesitamos que esté preparado. El departamento no va a dejar que esto pase sin luchar. La cara de Murray se tensó de miedo, pero no se echó atrás. Lo sé, pero es hora de que alguien se ponga de pie. Mientras reúnen más pruebas, Marcus y Lisa comenzaron a reconstruir el alcance completo de la corrupción. No se trataba solo de brutalidad policial, se trataba de una cultura de impunidad que permitía a los oficiales actuar con casi total autoridad, sin control de supervisión. Los informes de mala conducta fueron enterrados y los oficiales que intentaron hacer lo correcto fueron silenciados o forzados a salir. Era un sistema diseñado para protegerse a sí mismo a expensas de las mismas personas a las que se suponía que debía servir. A medida que avanzaba la investigación, Marcus comenzó a recibir amenazas anónimas. Comenzó con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, respiración agitada en el otro extremo, seguido de silencio. Luego vinieron las notas dejadas en el parabrisas de su auto. Retrocede o te arrepentirás. Al principio Marcus las ignoró, pero a medida que las amenazas se hicieron más frecuentes y más específicas, supo que no podía ignorarlas muchas más. Una noche, cuando salía de la oficina, encontró una nota pegada a su puerta principal que decía: sabemos dónde vives, deja de cavar, o te detendremos. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras arrugaba la nota en su puño. Sabía que esto era un intento directo de intimidarlo, para asustarlo, para que retrocediera, pero Marcus no se asustaba fácilmente. Sin embargo, la seguridad de su familia pesaba mucho en su mente. Esa noche se sentó con Grace y le contó todo. He estado recibiendo amenazas. Marcus había admitido, su voz tensa. Están tratando de asustarme para que abandone el caso. El rostro de Grace se puso pálido. ¿Estamos en peligro? No lo sé, dijo Marcus honestamente, pero no voy a dejar que me intimiden, no voy a dar marcha atrás. Grace tomó su mano aquí, con los ojos llenos de preocupación. Te apoyo, Marcus. Siempre lo he hecho, pero debemos tener cuidado, tenemos que proteger a Sophie. Marcus asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad. Me aseguraré de que estemos a salvo, pero no puedo alejarme de esto, no cuando estamos tan cerca. A medida que el caso se acercaba al juicio, la presión aumentaba. Marcus y su equipo legal estaban listos, pero sabían que se enfrentaban a un oponente formidable. La ciudad había contratado una firma legal de alto nivel para defender al departamento de policía, y lo que estaba en juego no podía ser más alto. El día del juicio finalmente llegó y el juzgado estaba lleno. Reporteros, activistas y miembros de la comunidad se reunieron afuera esperando escuchar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Dentro de la sala del tribunal, Marcus estaba al frente, flanqueado por su equipo legal. Al otro lado de la sala, el abogado del departamento de policía estaba sentado con su cliente, un jefe Reynolds con cara de piedra que había supervisado el departamento durante más de una década. Después, las declaraciones de apertura marcaron el tono de lo que sería una de las batallas legales más intensas de la carrera de Marcus. Los abogados de la ciudad intentaron restar importancia a las acusaciones, describiendo a los denunciantes como empleados descontentos y a Marcus como un abogado en busca de fama, pero el equipo de Marcus estaba preparado. Uno por uno, los testigos subieron al estrado, incluido el oficial Sean Murray. El testimonio de Murray fue poderoso y detalló años de mala conducta y encubrimientos dentro del departamento. Su voz vaciló a veces, pero su determinación nunca vaciló. No podía permanecer en silencio por más tiempo. Murray dijo que su voz era firme mientras enfrentaba la sala del tribunal. La gente necesita saber qué está sucediendo. Esto no se trata de unos pocos malos oficiales. Se trata de un sistema que está roto y que ha permitido que la gente salga lastimada. A continuación, el equipo de Marcus presentó documentos internos que otro denunciante había filtrado.
Estos documentos revelaron un patrón de informes falsificados, encubrimientos e incluso directivas de los altos mandos para manejar a los oficiales problemáticos que se atrevieron a hablar. La evidencia fue abrumadora a medida que continuaba el juicio. Marcus se encontró enfrentando más que solo desafíos legales una noche después de un largo día en la corte. Marcus estaba caminando hacia su auto cuando notó una figura acechando cerca de las sombras del estacionamiento. Su corazón se aceleró, pero siguió caminando, sus sentidos en alerta máxima. De repente, la figura salió de las sombras, un hombre alto que llevaba una sudadera con capucha, su rostro oscurecido. «Tienes que detener esto», dijo el hombre, su voz baja y amenazante. «Estás yendo demasiado lejos». Marcus sintió su pulso acelerarse, pero se mantuvo firme. «No voy a detenerte, no puedes asustarme». El hombre dio un paso más cerca, su voz se volvió más oscura. «¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que eres una especie de héroe? ¿No sabes con quién te estás metiendo?» Marcus cuadró los hombros negándose a dar marcha atrás. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo y no te tengo miedo». Por un momento de tensión, el hombre miró a Marcus con el puño cerrado, y luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Marcus se quedó allí por un momento, su corazón latía con fuerza. La amenaza era real, pero también lo era su determinación. No lo haría. No se dejen intimidar ahora, no cuando la verdad estaba tan cerca de ser revelada después de semanas de testimonios emocionales, evidencia condenatoria, intensos intercambios en la sala del tribunal. El juicio finalmente llegó a su fin, el jurado deliberó durante horas, el peso del caso los presionaba con fuerza cuando regresaron a la sala del tribunal. El aire estaba cargado de anticipación. Marcus se sentó al lado de Lisa, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Grace estaba en la audiencia, sus ojos fijos en él, su apoyo inquebrantable. El presidente del jurado se puso de pie y se aclaró la garganta. «Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, el departamento de policía de la ciudad, culpable de mala conducta sistémica y violaciones de los derechos civiles». La sala del tribunal estalló en jadeos, aplausos y murmullos llenaron la habitación. Marcus cerró los ojos por un momento, el alivio lo invadió. Habían ganado, la verdad había salido a la luz y se había hecho justicia. Pero esta victoria no fue solo para Marcus, fue para cada persona que había sido agraviada por el sistema, para cada denunciante que había arriesgado todo para decirla verdad. Este fue un punto de inflexión y Marcus lo sabía. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino, la cobertura de los medios fue implacable y la ciudad se vio obligada a tomar medidas inmediatas. Varios funcionarios de alto rango, dentro del departamento de policía, renunciaron, y se implementaron nuevas políticas para prevenir la mala conducta futura de Marcus. La victoria fue agridulce, había logrado lo que se propuso hacer, pero el costo había sido alto. Las amenazas contra él no se habían detenido y sabía que su lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Una noche, mientras estaba sentado en el porche con Grace, viendo la puesta de sol, Marcus suspiró. «Lo logramos», dijo en voz baja, su voz teñida de cansancio. Grace sonrió apretando su mano. «Lo lograste, cambiaste todo». Marcus negó con la cabeza. «Lo logramos, no podría haber hecho nada de esto sin ti». Grace apoyó la cabeza en su hombro, su corazón lleno de orgullo. «¿Qué pasa ahora, Mark?» Marcus miró hacia el horizonte, su mente ya se estaba moviendo hacia la siguiente batalla. «Ahora seguimos, todavía hay mucho por hacer». Grace asintió, entendiendo que la lucha por la justicia nunca terminó realmente, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus se sintió listo. Había encontrado una nueva fuerza, un nuevo sentido de propósito, y con Grace a su lado sabía que podrían enfrentar lo que viniera después. 6 meses después, la ciudad era diferente. El departamento de policía había sido reestructurado con un nuevo liderazgo y nuevas políticas destinadas a abordar los problemas sistémicos que lo habían plagado durante años. La comunidad, una vez dividida por el miedo y la desconfianza, se había unido a raíz de la victoria de Marcus. Marcus continuó trabajando como abogado de derechos civiles, pero ya no estaba luchando solo. Había construido una coalición de abogados, activistas y líderes comunitarios que se dedicaron a impulsar reformas más amplias. Juntos trabajaron para responsabilizar al sistema y garantizar que la justicia fuera accesible para todos. Una tarde, Marcus se paró frente a un grupo de estudiantes de derecho en una universidad local. Lo habían invitado a hablar sobre su trabajo en la lucha por la justicia. «La justicia no es fácil». Marcus comenzó con voz firme. «No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una batalla constante que requiere perseverancia, coraje y, lo más importante, comunidad, porque ninguno de nosotros puede hacer esto». Solo los estudiantes escucharon atentamente, sus ojos abiertos con admiración. Marcus podía ver la esperanza en sus rostros, el deseo de hacer una diferencia. Le recordó por qué había comenzado este viaje. En primer lugar, cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Marcus sonrió sintiendo una sensación de realización que no había sentido en mucho tiempo.
Había ganado muchas batallas, pero la guerra por la justicia continuaría, y ahora sabía que había otros listos para llevar la antorcha. Cuando salió de la universidad, el sol calentaba su rostro. Marcus se sintió más ligero. El mundo todavía era imperfecto, todavía lleno de desafíos, pero por primera vez realmente creyó que el cambio era posible, y estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Si disfrutaste la historia y la encontraste tan emocionante y cautivadora como yo, por favor considera presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado con más cuentos increíbles como este. Suscribiéndote, nunca te perderás ninguna historia nueva, y serás el primero en experimentar los giros y vueltas de cada aventura. No olvides activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana para que siempre estés informado cuando nuevos contenidos. Su apoyo realmente ayuda a que este canal crezca, y me permite seguir creando historias que inspiran, entretienen, y nos conectan a todos. Gracias por ser parte de este viaje. Únase a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos.